Ministerio de Justicia, promoviendo la igualdad. Un PowerPoint, voy a pasar la primera parte del PowerPoint porque es reiterativo. Ya quienes me han antecedido con esta palabra han hecho una alusión, digamos, con mayor conocimiento y especialización que yo tengo. Simplemente quiero retomar un aspecto que considero importante como reflexión, y es que con la ratificación del convenio 169 se introduce formalmente en la legislación peruana el concepto de pueblos indígenas. Pero sin embargo no se han producido esfuerzos encaminados a que dicho concepto sea llevado a la práctica en un conjunto de medidas legislativas y administrativas. Es decir, todo el cuerpo normativo vinculado a, digamos, grupos, comunidades, particularmente en la zona amazónica, pero también en la región andina, está centrado sobre la comunidad como sujeto jurídico, como personalidad jurídica, con los derechos territoriales, con derechos de autonomía, pero no el pueblo indígena como tal. Una importante excepción, sin embargo, es la ley 27811 del año 2002, dada por con un trabajo muy importante con relación a los derechos colectivos de los pueblos indígenas sobre el tema de los recursos naturales vinculados a la diversidad biológica, ¿no? Ahí se establece también una definición del pueblo indígena, ¿no? Y la ley 27811 en su artículo 2 establece que son pueblos indígenas los pueblos originarios que tienen derechos anteriores a la formación del Estado peruano, que mantienen una cultura propia, un espacio territorial y que se autorreconocen como tales. Es decir, son elementos que de alguna manera están presentes en la ley de consulta promulgada recientemente, elementos que están presentes en esta importante sentencia del Tribunal Constitucional y obviamente dentro del espíritu del convenio de la OIT de 169. Es importante señalar que esta ley reconoce también a pueblos nativos en situación de aislamiento o de contacto inicial bajo la característica de pueblos indígenas y menciona que también las comunidades campesinas y nativas, igual que lo hace la ley actual de consulta, se les asigna la categoría de pueblo indígena. Y ahí yo tengo una preocupación desde el punto de vista sociológico, desde el punto de vista antropológico. Quizá crea una situación de debate más en el ámbito jurídico, es decir, hasta dónde es posible darle la categoría de pueblo indígena a una comunidad nativa o a una comunidad campesina. Es decir, cuando vamos a llevar adelante un proceso de consulta, ¿quién va a decidir si el sujeto de la consulta va a ser el pueblo o va a ser la comunidad? Es decir, ¿qué elementos son los que van a estar en juego? Finalmente entendemos que un pueblo indígena es un conjunto de comunidades que forman parte de una unidad sociopolítica, cultural, económica mayor. Entonces ahí veo que hay un aspecto sobre el que habrá que trabajar. Quizá quienes tengan la responsabilidad del proceso de reglamentación de la ley puedan establecer alguna definición que implique algunos elementos de claridad para evitar confusiones y para evitar incluso situaciones de tensión, de riesgos y de conflictos al momento de poder tomar la
decisión. No voy a entrar al tema de quiénes son los sujetos de la consulta. Ya está establecido, se ha señalado cuáles son los elementos que están vinculados para identificar a los pueblos indígenas como sujetos de consulta, ¿no? Tanto los criterios objetivos como los criterios subjetivos. Yo quiero detenerme un poco en algunos elementos de naturaleza más práctica y que, como decía la doctora Irigoyen, representan un reto para el proceso de reglamentación de la ley. Que son un poco los elementos más complejos a tomar en cuenta desde el punto de vista práctico. No estoy hablando desde el punto de vista jurídico, pero que si estos elementos no son tomados en cuenta y no son adecuadamente reglamentados, puede producirse un proceso de entrampamiento de la aplicación de la ley, ¿no? Que puede llevar a situaciones que puedan resultar muy difíciles de poder ser solucionados. Acá tenemos un mapa que trabajamos con el PNUD el año 1997, donde con Alonso Zarzar, un compañero antropólogo, hicimos una reclasificación de pueblos indígenas en la Amazonía peruana. Anteriormente se hablaba de grupos etnolingüísticos y teníamos el Atlas de Comunidades Nativas que encinamos en el año 1977, daba como resultado casi 60 grupos étnicos en la Amazonía peruana. El proceso de reclasificación ha estado dado más en función de los aspectos sociopolíticos, culturales, más que los aspectos lingüísticos. ¿Qué ocurría? Que desde una perspectiva del grupo no lingüístico, teníamos, por ejemplo, tres grupos Huitoto: el Huitoto Munane, el Huitoto Muruy y el Huitoto Meneta. Nosotros consideramos que era una unidad social y que por lo tanto hay un pueblo indígena que es el pueblo Huitoto. Igual pasaba con los Ayánicas. Con los Ayánicas teníamos una variedad enorme, estaban clasificados como diferenciados: el Ayánica del Perené, el Ayánica del Ene, el Ayánica del Tambo, el Ayánica del Gran Bajonal, ¿no es cierto? Entonces teníamos una suerte de diferenciaciones en base a ciertas características lingüísticas o dialectales, ¿no? Que contribuían a un proceso de fragmentación del pueblo. Entonces hemos hecho este esfuerzo de clasificar en 42 pueblos indígenas pertenecientes a 13 familias lingüísticas que están distribuidos en la alta y baja Amazonía. Y es importante tomar en cuenta que de esos 42 grupos, 19 tienen carácter transfronterizo. Es decir, son binacionales e incluso trinacionales. Entonces, y esto es un elemento que puede parecer no tener importancia en un proceso que aplica exclusivamente a los pueblos indígenas dentro del territorio nacional. Pero nos hemos enfrentado a situaciones de la vida cotidiana en la que hay propuestas de unificación de territorios indígenas binacionales y de consideración de pueblos indígenas sin consideraciones a las fronteras nacionales, ¿no? Entonces, incluso en algunas situaciones en las cuales miembros de un pueblo indígena que tiene, digamos, su correlato en el país, participan en una serie de procesos y decisiones que corresponden exclusivamente a los indígenas del Estado peruano tomar la decisión, ¿no es cierto? Y cómo eso puede o no ser manejado en el desarrollo de un proceso de consulta. Eso puede tener ciertos elementos a tomar en cuenta y en consideración, porque no dejan de ser importantes, sobre todo en algunas áreas fronterizas que pueden resultar
digamos, estrategias desde el punto de vista La ley de comunidades nativas y la Constitución reconocen, por otro lado, exclusivamente el derecho de propiedad territorial a la comunidad indígena y no al pueblo indígena. Como ha dicho muy bien la doctora Irigoyen, no hay un catastro, no hay un registro de propiedad territorial de pueblos indígenas. El único caso de un pueblo indígena que tiene una base territorial integrada es el caso de la comunidad indígena Matsé, que está en frontera con el Brasil, la zona del río Yabarí. Es un solo título de propiedad de aproximadamente 460.000 hectáreas, ¿no es cierto?, entregados a lo que se denomina Comunidad Matsé, que está constituida por 16 anexos. Es el único caso de un pueblo indígena en la Amazonía peruana que tiene un territorio integrado. En los otros casos, los territorios digamos, indígenas no están definidos, no hay fronteras indígenas claras. En muchos casos estas fronteras indígenas han sido trastocadas por los procesos de colonización, por los procesos de ocupación territorial, por la constitución de ciudades, ¿no es cierto? Hay posiciones que están planteando procesos de restitución de territorios indígenas para volver a lo que se denominaría los territorios indígenas ancestrales. La gran pregunta es: ¿a partir de cuándo consideramos un territorio indígena ancestral? Es decir, desde el tiempo de la colonia, antes de la colonia. Hay, por otro lado, grupos indígenas que han sido extintos por diferentes razones, cuyos espacios territoriales fueron ocupados por otros grupos indígenas. Hay grupos indígenas que se han creado sobre la base de un proceso de etnogénesis, es decir, la sumatoria de población indígena de diferentes grupos étnicos que dieron lugar a la constitución de un nuevo pueblo indígena. ¿Qué pasa, por ejemplo, con los quichuas, ¿no es cierto?, de la zona del Tigre, de la zona del Pastaza, ¿no es cierto?, que es el resultado de una conformación pluriétnica de pequeños remanentes, de pequeños grupos que adoptaron el quechua como una lengua franca y además impuesta por los misioneros, y que sobre la base de las familias sobrevivientes, el resultado de las penosas enfermedades transmitidas por la presencia de los colonizadores españoles, conformaron nuevas unidades sociopolíticas y territoriales. Entonces, las fronteras étnicas en muchos casos pues, no están claramente definidas. Hay en este momento 1.260 comunidades tituladas, 263 con expedientes de ampliación y titulación territorial, y que tienen bajo propiedad, y digo propiedad entre comillas, aproximadamente entre 10 y 11 millones de hectáreas de las 74 millones de hectáreas de la Amazonía peruana. Digo entre comillas en propiedad porque bien sabemos que la Ley de Comunidades Nativas del año 1978 modificó la ley primigenia, la 2653, mediante el cual solamente a la comunidad se le otorga título de propiedad sobre las áreas agrícolas, ¿no es cierto?, y ganaderas, y sobre las áreas forestales y de protección se les otorga exclusivamente un derecho en uso, cesión en uso. Las medidas legislativas para identificar a los pueblos indígenas objeto de la consulta dice que tienen que ser efectuadas a través de las entidades estatales promotoras de las medidas legislativas o administrativas. Puede ser Ministerio de Educación, puede ser Ministerio de Salud, Ministerio de Transportes, Gobierno representativos. Aquí tenemos un elemento, digamos, de reto muy importante hacia quienes tienen esta labor de hacer este proceso de identificación. Quizás la base de datos en algunos aspectos, como la denominación, las referencias geográficas, pueden no ser complicadas. Pero ¿qué pasa con las instituciones representativas, su ámbito de representación, la identificación de líderes, periodos y poderes de representación? Es decir, cada organización que diga representar a un pueblo indígena, o que el pueblo indígena pretenda decir esa organización o tal otra lo representa, va a tener que presentar
los poderes, es decir, van a tener que hacer actos administrativos que van a tener que pasar por las instancias de la SUNAR, van a tener que pasar por procesos notariales, van a tener que haber actas en comunidades mediante las cuales en asamblea la comunidad designa y toma la decisión de afiliarse a tal o cual federación, ¿no es cierto? Entonces, aquí hay una cuestión que va a implicar tiempo, va a implicar recursos, particularmente en el espacio amazónico, que es una situación bastante complicada. Yo quiero mencionar este dato que es muy relevante. Es una información del INEI del año 2007, en el cual se establece que el 40% de las comunidades nativas que fueron censadas, ¿no? Demoran en trasladarse desde su comunidad a la capital del distrito 24 horas. Y no es en la capital del distrito donde van a hacer los trámites de reconocimiento de su federación, sus actas, sus estatutos, sino lo van a tener que hacer en la capital de la región o en la capital del departamento. Y esto puede significar a veces traslados de 5, 6, 7 días de navegación, cuando hay recursos para hacerlo, vía fluvial. Cuando no, habrá que hacerlo vía aérea. Hay zonas del Purús donde no se puede llegar por río, porque las aguas del Purús y afluentes bajan hacia el territorio brasileño, no hay carreteras, la única forma de llegar ahí es vía aérea. Entonces, esas comunidades, para llegar a hacer la inscripción de sus poderes, de sus reconocimientos, van a tener que salir a Pucallpa y hacer los trámites, comunidad por comunidad, en la región Ucayali, para convalidar sus poderes de representación. Entonces, hay una situación extremadamente compleja. El otro aspecto que complejiza enormemente el tema de la representación es quién representa a un pueblo indígena determinado. Esa es una relación, y no está completa, del total de organizaciones que representan al pueblo ayllí. Tenemos ahí aproximadamente cerca de 30 organizaciones o más que dicen representar al pueblo ayllí. ¿Con cuál de estas organizaciones es que se va a entrar al proceso de verificación, de discusión? Probablemente seguirá a aquellas que están involucradas en el área de influencia directa del proyecto que afecta al pueblo indígena. Nuevamente surge la preocupación que señaló el doctor Abad, es decir, ¿qué consideramos como área de influencia directa o indirecta para poder tener en cuenta con qué organización, con qué instancia representativa se va a llegar al proceso de negociación y de resolución para la toma de acuerdo? Ese es en el caso de las organizaciones del pueblo Aguajún o Aguaruna. Bueno, ya me están poniendo la señal de culminación, simplemente un minuto para concluir. Hay otro aspecto muy importante que tiene que ver con el tema de lo que la ley establece, ¿no es cierto?, que tiene que establecerse a través del organismo técnico especializado un registro de traductores que tienen que estar no solamente registrados, sino que tienen que estar capacitados sobre el tema materia de la consulta. Entonces, la gran pregunta es, ¿quién va a hacer esa labor? ¿Con qué criterio se va a seleccionar a una persona para darle el reconocimiento de una suerte de traductor oficial? Tenemos no menos de 40, 45 lenguas solamente en la Amazonía peruana. ¿Quién está en capacidad de decidir si ese señor tiene o no condiciones de ser un intérprete adecuado? Mientras no hablemos el idioma, no tenemos capacidad de poder decir si esa persona va o no a ejercer su labor de traductor con idoneidad. Entonces, ahí hay un problema serio. No solamente es decir, traer a alguien, tú hablas el idioma, hablas castellano, eres bilingüe, por lo tanto te califico como traductor. Porque además tiene que estar preparado
para el tema objeto de la consulta. Entonces, no podemos improvisar los autores. Lo que ha venido sucediendo en la práctica es que uno llega a una comunidad, se hace una asamblea, una reunión y dice, a ver, ¿quién puede traducir? A ver, el profesor que se acerque y traduce. Y el profesor no tiene idea ni siquiera de lo que se va a discutir. No tiene idea de lo que se está presentando. Entonces, previamente hay que capacitarlo. Y después de capacitado, hay que validarlo. Y hay que certificarlo como un traductor. Y el otro aspecto tiene que ver con el tema de los recursos para que sea posible la aplicación de la ley de consulta. En condiciones como la que hemos señalado, es responsabilidad del organismo técnico especializado tener en cuenta toda esta serie de elementos para que esta ley de consulta sea posible. La gran pregunta es, ¿el presupuesto nacional para el año 2012 tiene contemplado ya una base presupuestal mínima para llevar adelante el proceso de consulta? Si no tenemos los recursos financieros, simplemente la ley de consulta se cae. Podemos tener muchas discusiones desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista social, pero si no hay recursos simplemente se entrampa y eso no va a poder ser llevado a cabo. Y los recursos tienen que ser recursos transsectoriales, tienen que haber recursos de consulta para el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Transportes. Tienen que haber recursos asignados en los gobiernos regionales y municipales para llevar adelante el proceso de consulta. Entonces, estos son retos que nos plantea la aplicación de la ley y que no los podemos dejar de lado, no podemos quedarnos exclusivamente en un debate académico, en un debate jurídico, sino entrar a lo que significa la complejidad de la aplicación de una norma que es importante, que es vital para el país, pero que si no se trabaja de manera adecuada y no se toman en cuenta estos elementos, corremos el riesgo de que todo este gran esfuerzo, toda esa cuestión por la que se ha luchado enormemente, pueda terminar simplemente de una suerte de acá te espero, mañana llegaré, no llegaré, y el proceso de consulta, la ley establece bien claramente, con esto acabo, que la ley de consulta tiene las etapas, es decir, hay primero que hacer la comunicación, que es un poco lo que señalaba el doctor Abad, fue esa comunicación para la ley forestal, fue hecha en el peruano. Bueno, igual esa ley tiene primero que comunicar, en segundo lugar tiene que informar, es decir, van a tener que movilizarse los funcionarios a X número de comunidades y hacer un proceso comunidad por comunidad o organización por organización para informar. Después tiene que haber un proceso interno en el cual las propias comunidades y sus organizaciones tienen que debatir internamente un poco lo que ha señalado el compañero Sedas Barbarán sobre la ley forestal. Pero después viene el proceso de diálogo, es decir, va a tener que volver nuevamente el funcionario público otra vez a las comunidades y a las organizaciones para dialogar y finalmente ver la posibilidad de tomar o no un acuerdo. Entonces, no es solamente en una oportunidad en la que este proceso de acercamiento a la comunidad se tiene que hacer por lo menos en 4 o 5 oportunidades. Entonces, esto implica una situación muy compleja en términos organizativos, muy compleja en términos presupuestales y muy compleja también en términos de lo que puedan significar los plazos y los tiempos para que una serie de medidas, de iniciativas, desde el punto de vista de inversión, etcétera, pues simplemente no queden esperando el sueño de los justos. Y que por lo tanto también las expectativas de la propia población puedan ser satisfechas y los conflictos sociales no se ahonden en el país. Disculpen por el excesivo tiempo que me tomé, pero muchas gracias. Ministerio de Justicia, promoviendo la igualdad.